Bueno, es momento de profundizar en una de las medidas que anunció el gobierno la semana pasada. Lo comentábamos, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, anunció el jueves medidas para atender la situación en la frontera con Brasil. Estas medidas fueron anunciadas en una conferencia de prensa luego de reunirse justamente con la Confederación de Cámaras Empresariales en Artigas. Sí, fueron unas 5 medidas que anunció el ministro y dando allí un diagnóstico, ¿no?, del estado de situación hoy en la frontera, que fue lo que motivó a tomar estas determinaciones. Recordemos que en el periodo pasado lo que se pedía justamente, quizás no en el norte, pero sí en el litoral, es que se tomaran medidas concretas. Y bueno, esta es una de las grandes diferencias al anunciar 5 medidas concretas, ¿no? Claro, en ese momento era por Argentina. Exactamente, ahora cambió y ahora para Brasil. El tema es con Brasil. Bueno, ¿cuáles fueron las medidas anunciadas? Primero se habló de la exoneración total del IVA mínimo y del 50% de la tasa básica en la compra con débito e instrumentos de pago electrónico. Este beneficio, es para los comercios que están a menos de 20 kilómetros de el paso fronterizo con Brasil. ¿Qué más tenemos, Luqui? Además, se anunció la extensión del subsidio al 100% del arrendamiento de los POS para los monotributistas y las MIPYMES. Se ampliará la reducción del IMESI del 24% al 32% en la frontera cuando el pago se realiza por medios electrónicos. La cuarta medida tiene que ver con la exoneración total de tributo en la importación de algunos productos. Y de esta forma el MEF va a crear un régimen especial de importación por el que los comercios minoristas de ramas generales ubicados a menos de 60 kilómetros de la frontera con Brasil van a poder importar libre de todo tributo aquellos productos que forman parte de la canasta básica exclusivamente, ¿no? Sí, y atendiendo otra de los reclamos de los comerciantes, también se anunció la reducción del 75% de los aportes patronales para las empresas que estén ubicadas a menos de 60 kilómetros de la frontera, y esto en función, de los nuevos puestos laborales que se forman en los próximos 12 meses. Y el ministro Odone en la conferencia, hacía un diagnóstico de la situación que fue justamente lo que los motivó a tomar esta decisión. En primer lugar, ¿cuál es la razón por la cual estamos aquí hoy haciendo esta presentación? Porque somos sensibles a que las diferencias de precios que hoy hay entre Brasil y Uruguay son lo suficientemente relevantes como para atender esta dinámica. De hecho, solamente para poner un ejemplo, las diferencias según la Universidad Católica de Uruguay de precios entre Artigas y Quaraí en la canasta básica es de casi 80%. Y eso es un elemento que es imposible que sea desconocido por parte de las autoridades. Esa es la razón por la que nosotros queremos impulsar un conjunto de estímulos que atiendan a los ciudadanos que viven en la frontera, a los comercios que trabajan en la frontera y de manera tal de proteger el empleo y la calidad de vida de las personas que habiten en la frontera. Y esto tuvo repercusiones en la oposición. Sergio Botana habló con la diaria sobre estas medidas. Botana, además de senador nacionalista, ex intendente de Cerro Largo, un departamento de frontera. Entre 2010 y 2020 fue intendente de este departamento. Y dijo, que estas medidas son excelentes, que son medidas inteligentes que van a contribuir para construir políticas de fronteras. Considera que es un gran paso. Y además insistió, con que es un paso que le hubiera gustado que diera su propio gobierno y que dijo, lamentablemente no lo pudimos dar, pero celebró que lo haya dado el actual gobierno. Sí, eso es fundamental, ¿no? El hacer allí como una especie de balance y decir, nosotros no lo hicimos cuando fuimos gobierno, pero qué bueno que se esté haciendo en este periodo, sobre todo pensando en esta calecita que se arma cuando tenemos esta diferencia cambiaria. Recordemos lo que pasó en el litoral, que mucha gente desempleada, que la única forma de sobrevivir era comprar los alimentos del otro lado porque salían realmente muchísimo más baratos, o comprar cosas para poder revender, y esto terminaba afectando obviamente el comercio local, terminaba generando más desocupación, y es como una gran cadena, una gran rueda que parece ser bastante difícil después de cortar. Así que qué bueno que desde la oposición, por lo menos Botana reconozca esto, ¿no? Sí, y no fue la única repercusión que hubo desde filas opositoras, ya que también habló con este medio el diputado del Partido Colorado, además ex intendente de Rivera entre 2010 y 2020, Marne Osorio, que dijo, también que lo ve como algo positivo, porque el gobierno, según dijo, está poniendo pienso y acciones a una situación, que él mismo reconoce que es muy compleja. Hubo repercusiones además a la interna del Frente Amplio. El diputado Frente Amplista de Artigas, Nicolás Lorenzo, habló con el portal de M24, destacó los anuncios del gobierno, dijo que es algo histórico y se refirió al impacto que esto va a tener para la zona. Que da muchos incentivos a que los pequeños comerciantes de la frontera pasen a formalizarse. Eso lleva a que, en primer lugar,
se formalizan la cantidad de los comercios informales que tenemos, podemos competir en cierta manera, no es la solución general porque tenemos un continente al lado, pero es una señal importante, reitero, histórica para los que vivimos en la frontera. Nunca ningún gobierno había hecho esto. Va a generar puestos de trabajo porque los incentivos son importantes. Hablamos con el centro comercial que estaba presente hoy con el ministro de la reunión y otros centros comerciales, lo vieron con excelente ojo lo que fue las propuestas en concreto, así que van a generar puestos de trabajo sin lugar a dudas, que es un cambio que queremos nosotros para el departamento empobrecido, con los indicadores que yo mencionaba. Sobre todo la cosa es eso, ¿no? Generar puestos de trabajo, formalización, va a cambiar la realidad de la frontera y la gente va a poder vivir un poquito mejor. Bueno, y hablando de las repercusiones y hablando de los comerciantes, justamente llega un mensaje ahora de Roxana a través de YouTube que dice: ojalá se hubiera tomado medidas más conscientes en el otro gobierno. Nosotros en Fray Bentos sufrimos horriblemente y yo no pude sostener mi comercio. Me alegro por la gente del norte. Claro, este era uno de los grandes temas, ¿no? Porque era muy difícil, obviamente, sostener esto con unos precios realmente que eran muy caros si se comparaban con lo que teníamos en aquel momento en Argentina, y la gente con poco trabajo, con poco dinero, optaba entonces por cruzar la frontera. Sí, y este es un problema que claramente no es de hoy, es algo que viene de hace mucho tiempo, y en este sentido, María Elena Lemos, que es expresidenta del Centro Comercial e Industrial de Artigas, explicaba por allá por 2024 que había sido un año bastante bajo en ventas, incluso si se lo comparaba con el año 2023. Particularmente destacaba ella que en los meses de junio y julio hubo bajas en el volumen de ventas de hasta un 30% con respecto al año anterior. Esto lo decía en diálogo con el medio Crónicas, y ahí planteó, bueno, que el problema con Brasil es algo histórico, pero que ha ocasionado una pérdida grande de infraestructura comercial en Artigas, que no ha podido crecer y que se ha mantenido estancado como departamento. Decía ella: no sé cómo hemos sobrevivido a esta situación. Hay que felicitar a los comerciantes y empresarios de Artigas por su gran resiliencia para sobrevivir a estas dos crisis. Y bueno, para la en ese entonces presidenta, la solución pasaba por la eliminación de algunos impuestos y por poner como objetivo el cambio de decisión de compra del consumidor. Ella explicaba, bueno, que Artigas tiene sueldos además muy sumergidos, con lo cual la población no llegaba a fin de mes, y lo que a su vez impulsaba el comercio de Brasil. Y escuchábamos hace unos minutos hablar al diputado Lorenzo, que hablaba, bueno, de que estas medidas que toma ahora el gobierno también van a ser un incentivo para que los comerciantes pasen a formalizarse. Y en este sentido es interesante ver qué es lo que pasa en estos departamentos de la frontera con el trabajo informal. Más allá del desempleo, ¿qué pasa con la informalidad en estos departamentos? Y si tomamos, por ejemplo, noviembre-enero, o sea, de noviembre de 2024 a enero de 2025, vemos que Artigas, Cerro Largo y Rivera, Artigas, Rivera y Cerro Largo, para ir en orden, son los tres departamentos con el mayor porcentaje de informalidad en el país. Particularmente, Artigas 41,1% de informalidad, Rivera 40,9% y Cerro Largo 49,6%. Simplemente a modo de comparación, Montevideo tuvo un no registro de la Seguridad Social de un 14,2% y Canelones de un 20%, así que bueno, estamos hablando de diferencias significativas. Y para analizar cómo fueron recibidas las medidas para la frontera con Brasil, anunciadas la semana pasada por el equipo económico, recibimos en Nada que Perder a Andrés Feris, presidente del Centro Comercial de Artigas. Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos esta mañana. ¿Cómo está? No sé si me escuchan bien ahí. Te escuchamos perfecto, Andrés, perfecto. Te escuchamos y te vemos notable. Bueno, claro. Lo primero que queríamos consultarte es cómo fueron recibidas estas medidas, qué impacto crees que van a tener para los comerciantes de la zona. Las medidas fueron muy bien recibidas. Para nosotros es un hecho histórico porque hace muchos años que se está peleando por esto, y bueno, vamos a ver cómo nos va con estas medidas. Seguramente, como hablábamos con el ministro, como quedamos con el ministro, estas son medidas que nosotros creemos que van a funcionar, que van a impactar muy bien, pero va a haber un monitoreo, porque cada vez que uno toma una medida, ¿no es cierto?, en economía nunca sabe si, como en un comercio, como en cualquier lado, cuando va a ser hasta una inversión chiquita, lo que sea, nunca sabe cómo le va a salir, si hay que corregir, si hay que profundizar en algo, quitar alguna cosa, pero estamos confiados en que sí, que salga bien
y la vamos a seguir monitoreando junto con el Ministerio. Ahora, en esta introducción hablábamos lo que había significado para los departamentos del litoral el hecho de que parte de la ciudadanía de esas localidades y esos departamentos en su totalidad cruzaran del otro lado, al lado argentino, a hacer sus compras. En este caso, ¿esto podría frenar un poco que sucediera lo mismo? Y es un poco la idea, ¿no es cierto? Nosotros siempre tratamos de explicar un poco, que no es fácil explicarlo, hay una diferencia bastante sustancial de lo que es la frontera con Argentina y la frontera con Brasil, que se explica en parte por un tema cultural y porque las ciudades con la frontera con Brasil tienen una mancomunión con la ciudad de enfrente, en donde nosotros vivimos del otro lado, ellos viven acá, nuestras familias están de alguna manera a veces entremezcladas y es muy difícil separar una ciudad de la otra. Es una idiosincrasia que a veces es un poco difícil de entender desde la capital, ¿no es cierto? Entonces, eso está bien, es bueno, pero lo que está siendo malo es esa relación que antes era biunívoca en el comercio y hoy es unívoca, digamos, solo va para allá. No, es imposible competir. Estas medidas van a ayudar muchísimo y bueno, iremos monitoreando a ver cómo nos va. Andrés, y en ese sentido, bueno, ¿cuál es la situación de los comercios actualmente y cuáles son los rubros más afectados? Los rubros más afectados, sin duda, son los pequeños comercios, ¿no es cierto? El comercio que vende los productos básicos de la canasta básica. Esos son los productos más afectados. Pero están todos afectados, porque además tenemos una especie de cultura de que, bueno, del otro lado es más barato, como también Cuaraí ha crecido una forma exponencial. Tiene un mercado que ofrece todo, ¿no es cierto? Que ofrece todo. Si bien el comercio en Artigas, nosotros creo que tenemos mayor calidad en un montón de productos, con precios no competimos. Sin duda que el más afectado es el de los productos de la canasta básica, ¿no? Por eso, de alguna manera, esto está pensado así, naftas, combustibles, poder hacer la importación de algunos productos básicos y sacarle el IVA a todo el resto, la mitad del 22% y cero los productos que tienen IVA 10 y 5 para poder de alguna manera mitigar, ¿no? ¿Toda esta situación, Andrés, ha incidido en las fuentes de trabajo? Indudable, sí, indudable. Ha incidido no solo en la fuente de trabajo, sino que ha incidido en la calidad del trabajo, porque muchos de nuestros comercios han tenido que achicar la plantilla de trabajadores. Esto ha hecho que esos trabajadores que se quedan sin trabajo, obviamente, tienen que hacer algo, han ido a buscar trabajo del otro lado, y en esos supermercados, porque son leyes distintas, porque es un país distinto, los salarios son sensiblemente menores, ¿no? Sensiblemente, diría, estamos hablando de la mitad. Y bueno, y nuestros pobladores, nuestros jóvenes se van a trabajar por eso, por esos 15.000 pesos por mes, cuando mucho en la mano, con mucho, sin beneficios, un montón de problemas, ¿no? ¿Y cómo ha sido hasta ahora el diálogo con las nuevas autoridades? Ha sido excelente. Ha sido así. Nosotros, el centro ha tenido siempre diálogo con las autoridades, ¿no? Con todos los ministerios de todos los gobiernos. La diferencia ahora es que ha habido resultados, ¿no? El ministro O'Donnell es una persona que conocía ya la situación, porque él, antes de ser ministro, tal vez sin saber aún que iba a ser ministro, estuvo por Artigas. El centro le mostró in situ cómo era la situación. Y bueno, eso es fundamental, entender el problema en el lugar, ¿no? Porque ahí uno entiende que del otro lado, por ejemplo, en el caso de Artigas Cuaraí, hay 90 cajas de supermercado y en Artigas hay 4. Algo está pasando, algo está mal ahí, ¿no es cierto?
Y entonces, y ver la explosión de la construcción que hay en Quaraí, una ciudad con la mitad de habitantes o menos que Artigas, y que tiene una explosión, un boom de la construcción que es impresionante, y donde, bueno, en realidad la mayoría de quienes compran los apartamentos del otro lado son uruguayos que les sobra algún peso y lo invierten allá porque es mucho más barato, ¿no? Ahora que te escuchábamos, Andrés, parece ser una señal positiva, ¿no? Estas medidas que ha tomado el gobierno. Bueno, y en ese sentido preguntarte cómo viene siendo el accionar de este gobierno en relación al anterior. Bueno, el dato objetivo y que está ahí es que se tomaron medidas y en el anterior, por distintas razones, posiblemente tendrían otras prioridades, no se pudo hacer esto, ¿no? Andrés Feris, presidente del Centro Comercial de Artigas, muchas gracias por estos minutos a Nada que Perder. Bueno, a las órdenes, y muchas gracias por la nota y por difundir los problemas de Artigas que son bastante grandes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos.